Bueno, muy bien. Bienvenidos al curso de microcontroladores. En la unidad 2, relacionada con la programación básica y simulación, el día de hoy vamos a abordar las tablas y los displays de 7 segmentos. Para iniciar con esta temática es necesario que usted haya observado y haya codificado los temas relacionados como las subrutinas de visualización. Necesitamos que usted en su equipo tenga la subrutina que es capaz de convertir de 8 bits a centena, decena y unidad. Y también que haya usted observado el video relacionadas con subrutinas de retardo, es decir, la librería de retardos.inc. Se necesitan esos dos elementos, retardos y la subrutina encargada de calcular centena, decena y unidad. Así que los microcontroladores contienen unos elementos, unas herramientas, digamos más bien, las tablas. Y para el manejo de tablas nosotros trabajamos con dos instrucciones, readLW y DT. DT es una directiva, no es una instrucción como tal. readLW, decíamos, es una de las 35 instrucciones en gama media y lo que hace es que retorna, pero AW asigna un valor. Las directivas, denominado mensaje, error, if, simplemente nos permiten a nosotros validar que cuando se construye la tabla, esta no supere la posición 255 de memoria de programa. Una característica fundamental de las tablas es que se deben ubicar en las 256 posiciones iniciales, es decir, de la posición 0 a la posición 255. Si hay más tablas, entonces, o más elementos de la tabla, puede usted utilizar las otras páginas. Es decir, siempre hemos estado trabajando de la posición 0 a la posición 2047 de la memoria de programa, pero un micro como el 877 tiene 8K, 8000 posiciones de memoria de programa. Y cada página tiene 2048 posiciones, o sea que yo puedo definir en cada inicio de página 256 elementos de tabla. Manejo de tablas. Entonces decíamos, se encuentran en la memoria ROM del programa. readLW va a retornar con un literal. Produce un retorno de una subrutina, pero con un valor cargado en W, un valor K. Una tabla, decíamos, tiene una serie de datos ordenados secuencialmente. Para leerlos, se suma el contador de programa, el registro W mediante las instrucciones de salto indexado. En ese caso, vamos a mirar que esto tiene addWF, espacio PCL, F, y es de donde saltará el micro. PCL es nuestro contador bajo de programa y es un contador de 8 bits. Así que por esa razón no se puede pasar de 255 posiciones. Aquí ya observamos una tabla. En esta tabla pues se denomina tabla hexadecimal. Hace referencia a que retorna unos valores base 16, pero que si ustedes lo pasan a base 10 pues es 48, 49, 50, que corresponden a los códigos o a los elementos que queremos nosotros codificar. Que vamos a encontrar siempre un nombre de tabla, después del nombre de la tabla, la instrucción addWF PCL, F, donde addWF lo que hace es sumar. Previo a ello, W tiene un valor y suma lo que está en W más el contenido del programa y lo deja sobre el contador del programa, y eso hace que él salte a alguna de estas estructuras. Si W es 0, entonces él se ubicará en esta posición, 0. Si W es 1, previamente cargado, y lo carga el contador del programa, él saltará a esta posición. Así que W lo que hace es un salto, digámoslo así, cuando sumemos al contador del programa, porque lo que hace el microcontrolador es que cuando él está ejecutando esta línea, automáticamente el contador del programa se incrementa en una posición, y si a eso le estoy sumando un valor de W, lo que estoy haciendo es que él salte. Si por ejemplo yo le digo, mire, W vale 5, entonces W vale 5, se va a sumar con el PCL, y cuando él ejecute la línea siguiente, él no va a tomar esta línea, sino que va a saltar 5 posiciones hacia abajo, y lo que va a hacer es saltar hasta este punto. Decíamos entonces que DT es una directiva que lo que hace es sustituir el empleo de la readLW de forma repetitiva.
La sintaxis siempre será dt espacio y comillas dobles la expresión. Cierro comillas dobles, coma y algún valor. Y una subrutina debe recorrer ese conjunto de caracteres hasta encontrar un carácter especial. Veamos, mire, dt dice al ensamblarlo genera la instrucción redLW, es una directiva. Cada carácter de la cadena se almacena en una posición específica. Si observamos este ejemplo, acá dice microcontroladores siglo XXI, hay un 10 y un 13, salto de línea, retorno de carro. Puedo colocar un 0 y si tengo alguna aplicación, una subrutina que recorra este segmento o tabla, lo que haría es recorrer hasta encontrar el valor 0. Normalmente cuando trabajamos registros o variables, de cadena, siempre el final de toda cadena termina con 0. Si esto fuera entonces una cadena de caracteres que se llame asignatura igual entre comillas dobles microcontroladores y cierro comillas dobles, después de ese cierre de comillas dobles lo que seguramente voy a encontrar es un 0 que me indica que hasta allí llega la cadena. Decíamos que nosotros vamos a utilizar las directivas para fortalecer la estructura en el proceso de ensamblado, para que usted pueda conocer si de pronto se pasa de determinado límite, pueda usted utilizar mensaje y error. Estas directivas las observamos en este ejemplo. Si definimos una tabla, puntos suspensivos, y usted quiere validar, entonces digo listo, busque donde esté fin tabla, y si es mayor a 255 envíe este mensaje. Simplemente decíamos, va a ser esto ejecutado en el momento del proceso de construcción de ensamblador a máquina. No es una instrucción, no tengo esta condición como tal, no es un compilador, simplemente es para determinar si no he pasado de las 255 posiciones, sería lo que está aquí validando. Lo que hace es simplemente en este caso decir, mire, fin tabla es mayor que 255, si fin tabla es una etiqueta. Y si es mayor que 255, entonces se genera un mensaje. Si fin tabla no está en la posición 255, entonces no hay ningún mensaje, si no es superior a 255. Entonces decíamos que las tablas nos permiten a nosotros crear realmente, utilizar posiciones de la memoria de programa y asignar valores y después retornarlos. Las aplicaciones pueden ser muy variadas, una de ellas es esto, visualizar datos en un display, sea numérico, el display o alfanumérico, es decir, de 7 o de 14 segmentos. En otros videos hemos observado cómo acoplábamos un microcontrolador, un decodificador 74LC47 o 74LC48, que es un decodificador de BCD a 7 segmentos para ánodo o cátodo común respectivamente. Pero podemos crear nosotros la estructura, es decir, el proceso de conversión de BCD a 7 segmentos al interior del micro. Y que sea el micro que cuando usted dice, bueno, yo quiero visualizar el carácter 0, convierta ese BCD 0 a 7 segmentos. Entonces un display, como en este caso que está aquí, observamos el segmento A, B, C, D, E, F y G. Puedo acoplarlo al microcontrolador y visualizar números sobre un display de 7 segmentos. También se pueden algunos caracteres, no todos, porque hacen falta segmentos, por ello es mejor utilizar un display de 14 o de 16 segmentos. Crear aquí, como ejercicio se planteaba, crear una librería que permita indicar en un display de 7 segmentos los datos leídos por el puerto C. Construcción de la tabla. Si consideramos que este display que está a su derecha es de ánodo común y acoplo el segmento A B sub 0, el segmento B a B sub 1 del microcontrolador, el segmento C a B sub 2 y el segmento G a B sub 6, entonces podemos construir esta estructura. Si es ánodo común, recuerde, se acopla a 5 voltios, digamos si estamos en un circuito normal TTL. Quiero visualizar el 0, entonces lo que yo debo hacer es encender los segmentos que me permiten visualizar el 0, pero esto recuerde que es de ánodo común, es decir que para encender un segmento de estos yo debo enviar un 0. Así que para mostrar el 0 envío un 0 al segmento A, un 0 al segmento B, al segmento C, D, E, F y al segmento G un 1. De esa manera se apaga. Es por ello que usted observa esta configuración que está aquí.
0 desde el segmento A hasta el segmento F y el segmento G1. Y B7, observe, le he puesto aquí una X indicando que si utilizara un diagrama de conexiones como esto que está aquí, observamos que B7 está al aire, así que ese valor de X usted define o es un 0 o es un 1. Y así para cada uno de los números. Por ejemplo, quiero mostrar el número 1, quiere decir que el número 1 solo enciendo el segmento B y el segmento C. El segmento B entonces asigno 0 y el segmento C asigno 0. El número 8, si quiero visualizar el 8, entonces el 8 significa que debo encender todos los segmentos y por esa razón lo que hacemos es entonces colocar 0 en todos los elementos. Todos los segmentos valen 0. 7, por ejemplo, solo debo encender el segmento A, el segmento B y el segmento C. En esta tabla entonces observamos todas las combinaciones, en total 10 posibles combinaciones, porque estamos hablando de un convertidor de BCD a 7 segmentos, o sea, estamos creando desde el micro la función del 74LS47. Decía hace un momento que su requisito es trabajar o conocer ya la subrutina centena, decena y unidad, es decir, a partir de 8 bits yo debo calcular la centena, la decena y la unidad. Cuando ya obtengo esos resultados, esto está en BCD y lo que hacemos entonces es transformar de BCD a 7 segmentos. La tabla que está aquí entonces, decíamos, usted la construye teniendo en cuenta el diagrama de conexiones. Y también depende de los valores de la tabla si el display es de ánodo o de cátodo común. Si es de cátodo común, entonces en vez de estar acoplado a 5 voltios está acoplado a GND. Y si quiero mostrar el 0, en ese caso yo debería enviar un 1 lógico al A, al B, al C, al D, al E y al F. Y el G tendría que ser 0. Así que esos valores de construcción de tabla depende si voy a trabajar ánodo o cátodo. Si observamos la tabla anterior, ¿qué tenemos? Decíamos X1 seguido de 6 ceros. Así que observamos esta configuración acá. Tabla 7 segmentos, ánodo común. Lo primero que encuentro es AWFPCL,F. Y después el código binario para representar el 0. Después para representar el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 9. Aquí coloco en orden de 0 a 9. Este es el diagrama de conexiones a nivel de simulación. Ya a nivel de implementación lo que hacemos es acoplar aquí unas resistencias. Si es un display normal, pues 5 voltios, la resistencia recomendable 240 ohmios. Aquí deben existir 7 resistencias de 240 ohmios. Vamos a construir un pequeño programa, un contador de 0 a 9. Antes de pasar al diagrama de flujo, voy a describir los pasos para que usted construya el pseudo lenguaje. Y lo primero que yo hago es definir, quiero mostrar, decíamos, un valor de 0 a 9. Entonces ese valor vamos a asignarlo a la variable contador. El puerto B es un puerto de salida, está acoplado al display. Debo definir la tabla que tiene 10 elementos de 0 a 9. Y una vez he configurado los puertos, entonces voy a decir que el contador, como es ascendente, inicia en 0. Muestro ese 0 sobre el puerto, una vez lo decodifico con la ayuda de las tablas, incremento ese valor en una unidad, decíamos que llamaba contador, ahora vale 1, y nuevamente se espera un tiempo y nuevamente visualiza ese 1 por medio de las tablas. Veámoslo entonces en un diagrama de flujo. Este es ya el diagrama de flujo display tabla. Primero un registro de propósito general que se define, que se llama contador. Después, inmediatamente después definimos la tabla. Les había mencionado hace un momento que la tabla se debe ubicar en las primeras 256 posiciones, de 0 a 255 de la memoria de programa. Esta es una notación indicando que en la posición sub 0 o cuando W sea igual a 0 me debe retornar este valor, que cuando W sea igual a 1 él me debe retornar este valor, cuando W es igual a 9 me debe retornar este valor.
Después de definir la tabla, paso a configurar los puertos y debo configurar el puerto B como salida. Y voy a inicializar la variable contador registro de propósito general con el valor 0. Observamos aquí una serie de enlaces. Primero, el contador asignalo a W, llame a la tabla 7 segmentos y lo que retorne la tabla lo va a enviar usted al puerto B. Si contador es 0, llama a la tabla, esto quiere decir que aquí hay un cal, W vale 0, salta la etiqueta que en ese caso se llama tabla 7 segmentos y la instrucción AWFPCL,F suma al contador de programa el contenido de W, que en ese caso sería 0, y al saltar se va a ubicarse en este segmento y lo que hace es retornar con W igual, en este caso sería 64, que es el código binario para representar el 0 en un display de ánodo común. Una vez tengo retorna, entonces lo que observamos es que lo que está en W se asigna al puerto B. Me espero medio segundo, quiero esta vez crear un contador de 0 a 9, pero con un intervalo de 1 segundo entre cambio de secuencia. Así que una vez me espero 500 milisegundos, hago contador a contador más 1, la primera va a ser a 0, 0 más 1, 1, y acá evalúa, ¿será que contador es igual a 10? La respuesta es no, 1 no es igual a 10, entonces nuevamente salta la etiqueta 1, mueve el contador a W, ahora es 1, se llama a la tabla 7 segmentos, salta hasta donde está el código de la tabla 7 segmentos, me retorna lo que esté en la posición sub 1, digámoslo así, como si fuera esto un vector, y nuevamente retorna W con este valor binario, y nuevamente lo envía al puerto B. Me espero medio segundo, incremento contador, 1, que fue el último valor de contador, más 1 es 2, 2 es igual a 10, la respuesta es no, y esto se repite, un bucle. En algún momento contador varía 9, 9 más 1, 10, se asigna contador, y contador, se pregunta aquí, ¿contador es igual a 10? La respuesta es sí, entonces contador asígnele 0. Y nuevamente salte a esta parte de visualizar y de consultar en la tabla. Y regresa, así que otra vez se hace 0, empieza a mostrar 0, 1, 2, sería un contador de 0 a 9 que se repite de forma continua. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, vamos a crear la codificación de las tablas en un pequeño programa. Si observan, este es nuestro diagrama de conexiones en Proteus. Puerto B acoplado a un display de ánodo común y el ánodo común acoplado a 5 voltios. ¿Qué queremos? Construir un contador de 0 a 9. Cargamos mplab, archivo nuevo. En el diagrama de flujo le hemos asignado display tabla. Display tabla, así que el nombre del código se llama archivo, guardar como. Coloquemos el nombre del programa, display raya al piso tabla .asm. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que se hace es definir la variable. Entonces primero iniciamos con el nombre del micro, include P16F877A.inc cblock .32. Hay un solo registro, se llama contador. Cierro la definición. org00h goto inicio. Y aquí vamos a cargar la tabla. Entonces, tabla 7 rayita al piso, 7 seg,
7 segmentos, add wf pcl, f. Primer elemento de la tabla, red LW con un valor binario 01, 00, seguido de, decíamos, está seguido de 6 ceros. Listo. Muy bien, esto es el código de 0. Red LW con el valor binario 0, sabemos que es el código del 1. Red LW con el valor binario, vamos por el código del 2, 00, 100, 100. Red LW con el valor binario, si esto era el 2, aquí nos vamos por el código del 3, el código del 3 es 00, 11. Red LW con el código binario, esto es código del 4, 3 ceros, 2 unos, 2 ceros, 1 1. Que lo hemos construido, decíamos, habilitando aquellos segmentos del display por medio del 0 si deseo encenderlo. Código del 4. Código del 5. El código del 5 entonces es 000, 1, 00, 10. Código del 6, red LW con un valor binario 6 es 6 veces el 0, 2 unos, esto es el código del 6. Red LW, código del 7, valor binario, en ese caso para el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, esto es el 7. 8, uno de los códigos pues más sencillos, sabemos que debemos habilitar todos los segmentos del display, red LW, con un valor binario. Todos los segmentos se encienden, esto es el código del 8. Código del 8. Y finalmente el código del 9. Red LW con un valor binario, 3 ceros, 1, 1, 3 ceros. Muy bien, hemos terminado la codificación de la tabla. Lo que hemos hecho, decíamos, es asignar un código que retorna un valor binario al primer elemento de la tabla. Mientras que en el diagrama de flujo lo observamos como si fuera un arreglo, pero si pensamos en un arreglo o un vector dentro de la programación, por lo general es dinámico, o sea que son variables que se utilizan por direccionamiento indirecto. Acá estamos hablando de posiciones fijas de la memoria de programa, o sea, esta posición de memoria de programa retorna o tiene este valor. No es una variable como tal, ¿sí? Son valores fijos que ya están, que los he predefinido en la memoria de programa. Una vez terminó la tabla, miramos que tris b es igual a 0, o sea que pasamos a configurar los puertos. Voy a colocar la etiqueta inicio y ingresamos a configuración de puerto. Para configurar los puertos, ingresamos a banco 1, BCF, status RP0 y BCF, status RP1. El puerto B salida, CLRF, tris B. Estoy haciendo 0 a tris B.
Salimos del banco y retornamos a nuestro banco 0. Por esa razón RP0 se le asigna 0 y RP1 se le asigna 0. A contador asígnele 0, o sea que CLRF contador ya lo hemos asignado como 0. Paso siguiente, observen, hay una etiqueta, un 1, coloquémosle principal, o sea aquí van a saltar los dos segmentos del programa. Salta a esta etiqueta, le vamos a colocar 1. Perdón, le vamos a colocar principal. Listo. Y dice mueva contadora W y llame a la tabla de 7 segmentos. Mueva contadora W, mob F, contador AW y llame a la tabla 7 seg. Tabla 7 seg. Listo. Entonces llega, cargo el W con el valor de contador y llamo a la tabla. Y una vez llamo a la tabla, esta retorna un valor que está cargado justamente en W y lo asignamos al puerto B. Mob WF mueva lo que está en W a un registro F que se llama puerto B. Lo que hemos hecho en este caso es tomar el código que habíamos guardado en una posición de la tabla y enviarlo al puerto B. Y de ese modo el display enciende alguno de los segmentos y con ello interpretamos un número entre 0 o 9. Pero como queremos que el usuario alcance a percibir este número durante medio segundo, llamamos al retardo de 500 milisegundos, cal, retardo 500 milisegundos. Recuerde que usted tiene que contar en su equipo de cómputo con la librería retardos que la hemos construido en otro video. Así que ya tenemos retardo de 500 milisegundos. Y una vez tengo retardo de 500 milisegundos, dice sume contador más 1, incremente contador en una unidad. Así que incrementar F, contador, suma 1 y lo deja sobre el mismo registro, o sea, coma F o coma 1. A contador súmele 1 y lo deja sobre sí mismo. Entonces, coma F. Lo siguiente es evaluar si contador es igual a 10. Decíamos, para saber si un registro es igual a determinada cantidad, lo que yo realizo o lo que usted realiza es una resta. Y si el resultado es 0, es que la variable que ha evaluado con respecto a ese valor son exactamente iguales. Solo cuando los dos valores son iguales el resultado es 0. Así que debo decrementar, debo restarle 10. ¿A quién? A contador. Mob LW con el decimal 10 y lo resto mob WF a contador. Pero el resultado queda en W, no sobre sí mismo, sino ya dañamos el valor de contador. Si contador es igual a 10, la resta es 0, es decir, Z se hace igual a 1, BTFSS, status, Z. Estamos preguntando, el bit Z es el último bit, es igual a 1, el bit Z del registro de estados es igual a 1, pero lo que estamos realmente preguntando es que esa diferencia, si contador, en pocas palabras, es a contador, le quité 10, es igual a 0. ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando contador es exactamente 10. En caso contrario, goto, ¿cierto? Aquí no es igual a 0. Y mire que cuando no es igual a 0, salta ¿a dónde? A principal, nuevamente a visualizar ese número. La primera vez es 0, se ha sumado 1, 1 no es 0, así que retorna. ¿Y a dónde retorna? A la etiqueta principal. Cuando contador es igual a 10, entonces haga contador igual a 0 y retorne nuevamente porque es un contador ascendente de 0 a 9. Entonces, cuando es verdad que Z es igual a 1, cuando contador es exactamente igual a 10, entonces asigno 0 a contador. Y después de ello salta a principal. Se hace 0 y nuevamente usted
visualiza sobre el puerto. Hemos cumplido entonces con el diagrama de flujo. Cuando decíamos es igual a 10, el micro salta una línea y dice haga contador igual a 0 y nuevamente continúe visualizando. Y es justamente esto: cuando es igual, salta y hace 0 a contador y después nuevamente salta a principal. Este código hace uso de un retardo, entonces incluye retardos.inc, una librería que hemos construido y que usted consulta sobre internet y va a encontrar que habíamos creado también un video de 30 minutos en el cual explicábamos cómo construir estos retardos. Incluye en. ¿Por qué? Porque decíamos estamos llamando un retardo de 500 milisegundos. Archivo open, voy a copiar retardos, digamos que ya lo tenemos aquí, que lo copié de la librería, lo tengo debo copiar retardos.inc en el lugar donde se encuentra voy a copiar, control C, voy a copiar la librería de retardos y la voy a dejar en mi programa, en ese caso display tabla, copio y pego retardos. Retardos, decíamos, es una librería que ya habíamos construido, en la cual nosotros utilizábamos conta 1 y conta 2, y lo que hacemos es generar por medio de unas ecuaciones sencillas, calcular los tiempos, y esto ya lo habíamos construido en otro segmento del curso. Así que consulte por favor el video relacionado con la construcción de retardos y ahí está todo este procedimiento de construcción línea a línea. Justamente en la parte inferior ya están los retardos. Este es un ciclo anidado y observamos que hay diferentes tipos de retardos. Esta vez hemos configurado un retardo de 500 milisegundos, medio segundo. Aquí está. Bueno, como ya está la librería en la carpeta en la cual está el código ASM, no se olvide verificar que estamos trabajando, configurar, seleccionar dispositivo. Si es un PIC 16F877A, le dice OK y después ensamblamos. Veamos ilegal, veamos dónde está un error. Ya. Mob LW, estamos comparando con 10, entonces esto es una resta. Sub WF, una resta. ¿Por qué? Porque lo vamos a comparar. Es una resta. ¿Listo? Esto es una resta, no una suma. Dice sub WF, a contador quítale 10 y lo deja en W. Veamos nuevamente algún otro error. Aquí un carácter. Listo, se me fue un carácter. Proyecto. Listo, ya no hay ningún error. No existe ningún error de sintaxis, todo era apropiado. Paso a la simulación. Los objetos, decíamos que aquí observamos, son un PIC 16F877A, un microcontrolador, un display de 7 segmentos de ánodo común. Clic derecho, editar propiedades. Voy a cargar un cristal de 4 megas. Elijo de acá, en este momento hemos hecho display tabla. Le digo ejecutar. Y ejecutamos con ayuda de Proteus. Simulamos el circuito. Observamos justamente que está muy bien construida la tabla. Es un contador de 0 a 9, observe, 4, 5, 6. Está muy bien la tabla. Se puede construir un contador de 0 a 255, de 0 a 999, pero con esta configuración, si conecto esto de esta forma, seguramente voy a colocar otro display aquí en el puerto C, otro display en el puerto D. Pero si necesito otro display, entonces lo que va a pasar es que me faltan pines del micro. Digamos que de pronto usted utiliza el puerto A y el puerto E, pero más de 4 displays no puedo acoplar. Y si pensemos que pensemos en este circuito,
Guardamos el proyecto. Archivo, abrir, vamos a abrir un proyecto, perdón. Aquí observamos un circuito en el cual estamos acoplando la misma lógica, 3 display conectados a los puertos, y si esto fuera el número 888, todos los display se encienden, cada segmento. Si consideramos que un segmento consuma 10 miliamperios o 20 miliamperios, coloquemos 20 que fuera un solo segmento, y aquí hay 7, esto me consume 140 miliamperios, y acá otros 140 miliamperios, y acá otros 140 miliamperios. Si todos se encienden con el número 888, sería 140 multiplicado por 3, serían 420 miliamperios que estaría consumiendo. Además, les decía que solo me queda el puerto A y el puerto E libres para acoplar otro display. Y si necesito otro display, ya no hay cómo. Así que una solución es la multiplexación, con una ventaja: menor consumo. Así que una vez hemos terminado esto, vamos a multiplexar 3 displays de 7 segmentos de ánodo común. Este es el diagrama de conexiones. En este caso, que observamos que todos se acoplan a un bus. Y por medio de transistores, habilito o deshabilito el display que quiero visualizar. Si quiero mostrar el número 128, debo descomponer el 1, calcular la centena, el 1, el 2 sería la decena y el 8 la unidad. Y lo que hace en este tipo de configuración es que uno escribe, por ejemplo, voy a escribir, decíamos, la centena, o sea que escribo la codificación del 1 aquí, lo que corresponde al 1 de BCD a 7 segmentos, y solo habilito el display de la centena. Para ello, como aquí observan, hay transistores PNP, son transistores 2N3906, como estos de ánodo común, entonces yo debo enviar un 0 a la base del transistor. Si quiero visualizar la centena, entonces solo habilito el display de la centena. Para ello coloco en bajo el pin C0 y coloco en alto el pin C1 y en alto el pin C2. Como están acoplados a los transistores, entonces no conducen. Pasado un tiempo, habilito o muestro la codificación de la decena en el puerto y solo habilito el display de la decena, o sea, solo habilito por medio de transistores. Envío por ello al transistor de la centena 1, al transistor de la unidad 1 y al transistor de la decena 0. Me espero un tiempo y ahora muestro la unidad. Como decíamos, si fuera 128, entonces la codificación del 8 en 7 segmentos y solo habilitaría en ese caso el display de la unidad. Y me espero un tiempo. En implementaciones en hardware, esos tiempos es de aproximadamente de 10 a 20 milisegundos. Si pensamos en retardos de 10 o de 11 milisegundos en cada uno de los encendidos, 11 milisegundos enciendo centenas, 11 milisegundos decenas y 11 milisegundos unidad, en total tarda esto 33 milisegundos, uno tras otro. Un solo barrido, vamos a llamarlo a eso, 33 milisegundos. Y si esto fuera un contador, pues no alcanzo a percibir. Así que debo mantener visible un tiempo al usuario. Y entonces más bien hago unos 30 barridos por 31 milisegundos son 900
90 milisegundos. Y este sí es un tiempo que se puede trabajar, y una vez termino de realizar ese barrido, de mostrar esa información, ese tiempo, pues incremento la variable si lo que quiero es construir un contador. O sea que nuestro objetivo es crear ahora un contador ascendente de 0 a 255. Si colocamos 30 milisegundos, es decir, 10 milisegundos por cada display, multiplicado por unos 33 barridos, tenemos 990 milisegundos. Caso contrario, si colocamos 33 milisegundos y lo multiplicamos por 30, ahí serían intervalos también de 11 milisegundos. En palabras, definir los registros barridos y contador. Barridos porque necesito realizar unos 30 barridos para mirar el valor en un segundo. Contador, que es la variable que se incrementa. Configuro los puertos según esa configuración. El puerto B es salida, tiene el bus de la información, y el puerto C es salida porque hace el control de transistores. Asigno 0 al contador y muevo el contenido del contador a dato 8. Dato 8 es la variable de entrada de nuestra subrutina, que es capaz de calcular centena, decena y unidad. Una vez se calcula esto, entonces dice asigne a barridos, asigne el valor de 30, vamos a hacer 30 barridos. Mueva la centena W, llame a la tabla de 7 segmentos, ¿sí? La tabla de BCD a 7 segmentos en anodo común, y mueva lo que está en W, que es lo que me retorna la tabla, al puerto B. Y lo que hacemos ahora es habilitar solo el display de la centena. Para ello coloco en 0 el puerto C, posición sub 0. Y coloco en 1 puerto C en la posición sub 1, y en 1 también el puerto C en la posición sub 2. De esa manera solo he habilitado el display de la centena. Me espero 11 milisegundos. Mantengo esa configuración 11 milisegundos, y ahora muevo la decena W, consulto en la tabla, muevo lo que retorna la tabla al puerto B y solo habilito el display de la decena. Por ello lo coloco en bajo y coloco en 1 C sub 0 y C sub 1, que corresponden a los displays de la centena y la unidad. Y me espero nuevamente 11 milisegundos. Muevo la unidad W, consulto en la tabla qué código le corresponde, lo asigno al puerto B, deshabilito el display de la centena, deshabilito el de la decena y solo habilito el display de la unidad, colocándolo en bajo. ¿A quién? Al puerto C en su posición sub 2. Y me espero 11 milisegundos. Ahora, recuerde que barridos era 30, le resto una unidad a barridos. 30 menos 1 es 29, 29 es igual a 0, la respuesta es no, salta a paso 7 y nuevamente visualizamos la centena, la decena y la unidad. Uno tras otro con un intervalo de 11 milisegundos. En algún momento barrido se hace igual a 0. Y cuando barridos es igual a 0, salta al paso 30 e incrementa el contador. Si era 0 más 1, tenemos 1, y nuevamente retorna al paso 4, y el paso 4, ¿qué hace? Nuevamente dice haga barridos, asigne 30. Veamos, aquí hay algo. Vamos a decirle que cuando llegue al paso, cuando ya se incremente el contador en una unidad, nuevamente él debe llegar a calcular aquí, a mover el contenido de contador a dato 8 al paso 2, así que debe retornar a paso 2. Nuevamente se calcula la centena, la decena y la unidad, y nuevamente se inicia el proceso de barridos, haciendo barridos igual a 30, y continúa. El diagrama de flujo, aquí está la representación en diagrama de flujo, siempre del pseudo lenguaje, entiendo en palabras lo que voy a desarrollar y lo paso a un diagrama de flujo. Entonces, de forma gráfica, observamos que defino barridos y contador, dos registros de propósito general. Construimos nuestra tabla, como habíamos hecho hace un momento. Defino el puerto B y el puerto C como salida. Contador vale 0. Muevo contador, que
que vale 0, a dato 8, llamo a la subrutina bits 8 a centena, decena y unidad. Una vez tengo calculado la centena, la decena y la unidad, hago barridos, aquí, perdón, barridos es igual a 30. Y observen, cuando barridos es 30, entonces lo primero que hago es mover centena W, llamo a la tabla 7 segmentos, me retorna el código de BCD a 7 segmentos, lo escribo en el puerto B y solo habilito el display de la centena, deshabilito decena y deshabilito unidad, me espero 11 milisegundos. Después de esperar 11 milisegundos, entonces muevo la decena W, hago nuevamente consulta tabla 7 segmentos, me retorna su representación 7 segmentos del código BCD, solo habilito el display de la decena, previo a ello saqué ese valor por el puerto B y me espero 11 milisegundos. Tomo el valor de la unidad, lo asigno a W, consulto en la tabla 7 segmentos, muevo lo que retornó la tabla 7 segmentos al puerto B, habilito el display correspondiente, C sub 2 se habilita colocándolo en bajo, habilito el display de la unidad, me espero nuevamente 11 milisegundos. Una vez he visualizado la centena, la decena y la unidad, decíamos, han pasado solo 33 milisegundos y lo que yo espero es que eso dure por lo menos aproximadamente un segundo. Así que barridos, que era 30, le resto una unidad, ahora barridos vale 29, la pregunta es, ¿29 es igual a 0? La respuesta es no, salte a 2. Y cuando cae aquí en 2, entonces nuevamente muestra la centena, muestra la decena, muestra la unidad, resta nuevamente barridos, 29 menos 1 es 28, 28 es igual a 0 es no, lo hace 30 veces. En algún momento barridos se hace igual a 0 y cuando barridos es igual a 0 incrementamos el contador en una unidad. Así que si era 0 más 1, 1, nuevamente retorna al segmento 1 y en el segmento 1 dice mueva lo que está en contador a 8, otra vez calculamos la centena, la decena y la unidad, nuevamente hacemos barridos igual a 30 y se realiza este proceso de mostrar 30 veces. Y se incrementa contador, contador se hace 2, nuevamente regresa a este punto hasta que se hace 255, 255 se asigna contador, en algún momento 255 más 1 se hace 0 y nuevamente tenemos un contador. Así que vamos a mostrar, antes de ello, vamos a mirar también que puedo mostrar letras, ¿no? Es lo mismo, miren, ahí tengo la letra de la A a la J, solo no enciendo el segmento D y por ello el segmento D le he puesto 1. Para todas las letras de la A a la J, algunas se pueden visualizar, otras son un poco más difícil visualizarlas. ¿Por qué? Porque no puedo colocar la X, por ejemplo, no hay cómo visualizarla, pero alguna representación muy similar, o sea, que puedo utilizar para mostrar letras. La Z también muy complejo. Y usted crea su propia tabla. Como solución existen los displays de 14 segmentos. Aquí observo un display de 14 segmentos. Ya necesito dos puertos, el puerto B y el puerto D. Y teniendo en cuenta la configuración, necesito ya de dos tablas y empiezo a construir. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, tenemos un display de 14 segmentos acoplado a 5 voltios, es de ánodo común, así que debo encenderlo con ceros. Es un display alfanumérico, puedo mostrar números, letras, algunos signos de operadores matemáticos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, mayor, menor, igual, más todas las letras y los números. Si quiero visualizar el 4, miren, esta es la codificación, entonces aquí coloco, dependiendo del diagrama de conexiones, creo dos tablas, una tabla si es el diagrama de conexiones para el puerto B y otra para el puerto D. Es usted quien define las tablas, sea de ánodo común o cátodo común, y además depende de la configuración. Por ejemplo, aquí el segmento A está conectado a B sub 5, aquí tenemos el segmento A, el segmento F es B sub 0, entonces aquí está acoplado B sub 0. Si yo quiero el 4, sé si esto es de ánodo común, el segmento A debe estar apagado y por ello le envío un 1, mientras que el segmento F debe estar encendido y por ello le enviamos un 0. Igual el segmento B y el segmento C se deben encender, por eso se envían ceros. Y el interno empieza así desde G, H, I, y como hay que apagarlos valen 1,
pero si el J vale 0, también el N vale 0. Cualquier cantidad de letras, las que les decía, aquí tenemos la codificación de la letra A, de la misma manera, coloco ceros o unos en los segmentos que me interesan encender o apagar. A, la B, la C, la D. Entonces puedo utilizar el micro también para colocar mensajes, para escribir ya mensajes por medio de un display de 14 segmentos. Y también puedo trabajar las técnicas de multiplexación para colocar mensajes, para rotar mensajes y visualizar en display. Regreso entonces a codificar este diagrama de flujo en ensamblador para terminar. Así que voy a tratar de ser muy rápido en esto. Ya tengo aquí la simulación, ¿cierto? Tengo el diagrama de conexiones. Voy a cargar el diagrama de conexiones para multiplexación. Aquí tenemos el diagrama de conexiones de multiplexación. En los tres display, el display de la centena, de la decena y de la unidad, los transistores 3906, el ánodo acoplado 5 voltios, el cátodo se acopla a la salida del transistor a el display. Y a la base del transistor se acoplan las resistencias que se conectan con el microcontrolador. Así que clic aquí, voy a copiar este segmento de tabla que lo necesito, control C, esto es lo que hicimos hace un momento, archivo, cierro esto, archivo, nuevo, archivo, guardar como, voy a guardarlo este código en 3 display multiplexados, voy a colocar el nombre en esta carpeta que necesito. Necesito matemáticas y necesito retardos. Retardos porque el contador se va a incrementar cada medio segundo o cada segundo. Y matemáticas porque necesito la subrutina que es capaz de calcular la centena, la decena y la unidad. Y decíamos, estas dos librerías ya las hemos construido en otros videos. Muy bien, así que le voy a colocar conta raya al piso mux .asm. Veamos nuestro diagrama de flujo. Muy bien, ahí está. Primero, include P16F877A.inc, cblock .32. Se definen dos registros barridos y el siguiente contador. Cierro el bloque en C, org 00H, goto inicio, y defino la tabla. Ya la habíamos desarrollado hace un momento y hasta ahí toda la tabla del 0 al 9. Una vez codificamos la tabla, vamos a configurar el puerto B como salida y el puerto C como salida. Ingresamos al banco de configuración BSF status, RP0 y BSF status RP1. El puerto B salida CLRF tris-B. El puerto C salida CLRF tris-C. Salimos del banco de configuración, control C, control B, y asignamos bajo. Lo primero que encontramos es que el contador es igual a 0, CLRF contador. Ahora dice, hay una etiqueta, ese número 1 rotulado y de fondo amarillo es una etiqueta. Coloquémosle principal. Y después de esto encontramos que dato 8 dice mueva lo que está en contador a dato 8 y llame a la subrutina contador a dato 8. Entonces movf contador AW y mov WF a dato 8. Llamo a la subrutina llamado bit 8 raya al piso CDU. Entonces cal
bits 8 raya al piso CDU. La subrutina calcula la centena, la decena y la unidad. Después le asignamos barridos 30, mob LW con el decimal 30, mob WF a barridos, después de hacer 30 y otro enlace, miren el 2, esto es cuando barridos no es 0 todavía, entonces coloquemos esto, barridos no es 0. Una vez tenemos esa etiqueta, dice mueva centena a W y llame a tabla 7 segmentos. Entonces muevo movf centena a W cal tabla, nosotros lo tenemos como tabla 7 sec, tabla 7 sec, y lo que retorne de la tabla en el diagrama de flujo dice mueva, y lo que retorne de la tabla lo mueve el puerto B. Mira, estamos aquí, y habilite el display de la centena, que es C sub 0, colocándolo en bajo, y coloco en alto el bit C sub 1 y C sub 2. Entonces mob WF a por B, vamos a habilitar, entonces BCF por C, 0, ahí le estoy colocando en bajo, y deshabilito, control B, voy a deshabilitar los otros display, no me interesan ni el display de la decena ni el display de la unidad. Esto es la unidad, esto es la decena, esto es la centena. Y al término me espero un tiempo, retardo, digamos que 10 milisegundos. Veamos si lo tenemos así en la subrutina. De una vez consultemos, maximicemos esta ventana. Recuerde que usted debe tener aquí, agregar a esta carpeta su subrutina de retardos. Abro retardos. Veamos cómo se llama. Quiero un retardo de 10 milisegundos. 11 en total, pero bueno, esta vez dejémoslo con 10 milisegundos. 10 ms, y el retardo de 1 milisegundo está como 1000 us. Entonces ahí ya tengo 11 milisegundos. Centena, está correcto esto, control C, lo copio, control B. Ahora envío la decena, consulto en la tabla, saco al puerto B y solo habilito el display de la decena, coloco en bajo y coloco en alto los otros dos elementos. Solo habilité el display de la decena, control C, control B. Ahora vamos a habilitar el display, vamos a habilitar solo la unidad. El diagrama de flujo indica que una vez ya he sacado, evalúo, resto una unidad a barridos y evalúo si es igual a 0. Hay una instrucción que hace que resta y a la vez evalúa si es igual a 0. ¿A quién? A la variable barridos. Entonces, decrementar FSZ barridos, F. Resta una unidad a barridos, lo deja sobre sí mismo. Si no es 0, nuevamente muestro la centena, la decena y la unidad, y eso significa saltar hasta esta etiqueta, barridos no es 0, control C, goto, barridos no es 0. Pero cuando ya es igual a 0, entonces incremente el contador en una unidad y nuevamente salte a calcular centena, decena y unidad. Entonces cuando ya es igual a 0, incremento en una unidad contador y lo dejo el resultado tras sumarle una unidad contador sobre sí mismo, y salte nuevamente a calcular centena, decena y unidad, y esto es acá, principal. Entonces goto principal, control C, salta a principal, otra vez nuevamente contador pasa a W, se llama la subrutina,
calcula centena, decena y unidad, barrido se hace igual a 30. Entonces salta principal. Estamos llamando a dos librerías, include retardos.inc y también include una librería que se llama matemáticas.inc, que la hemos construido. Esta de matemáticas es donde se encuentra bits 8 a CDU. Si no hemos construido en ese video la librería, simplemente mire la subrutina que dice 8 bits a centena, decena y unidad, un video también de este curso. Y esto también es esto lo miramos en un video que es construcción de retardos. Y cerramos con la instrucción END, con la directiva END. Guardamos el proyecto, veamos cuántos errores se presentan. No hay errores, hemos codificado de forma apropiada el video, así que tomamos Proteus, clic derecho en el micro, editar propiedades, cristal de 4 megas y voy a cargar el código que acabamos de codificar. El contador mux.ex, doble clic y ok. Veamos cómo se ejecuta. Esperamos pues que muestre 0001. Listo, dirá usted, pero es que no alcanzo a percibir. En una implementación real es lo que debe programar: intervalos de 10 milisegundos y 33 barridos. 30 barridos, eso se generaría en un segundo. O sea, es tan rápido que el usuario percibe los números que hemos programado. Pero para que usted observe en la simulación voy a cambiar aquí algunos elementos. Entonces, en vez de, no quiero 3 barridos, solo quiero 2 barridos para que ustedes alcancen a percibir lo que está funcionando. Y no quiero 10 milisegundos, sino que yo quiero 250 milisegundos, que eso está ahí en el retardo, en la subrutina de retardo. 250 y 250. O sea que un barrido completo tardaría 753 milisegundos. Nuevamente ensamblo. Listo, veamos por ahí hay hagamos una corrección. Veamos en secuencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero decíamos, movemos la centena al puerto B y solo habilito la centena. Aquí es C2, ¿cierto? La centena y deshabilito la decena y la unidad. Aquí tengo la decena, deshabilito la centena, habilito la decena, deshabilito la unidad. Los pines son 0, 1 y 2. En la parte inferior lo mismo. Entonces, deshabilito la centena, deshabilito la decena y solo dejo visible la unidad. Ensamblamos. No hay errores. Muy bien. 000, ahora 001, 001, ahora 002, 003. Listo. Ese es lo que he hecho en ese caso, es colocar un retardo mayor para que usted alcance a percibir. Esto es multiplexación. Decíamos, miren, solo un display realmente está encendido, solo uno, y eso hace que se ahorre o que se baje el consumo de corriente del circuito. Esta es la técnica de multiplexación, ya va en 14. En su implementación en físico debería ser 10 milisegundos entre el retardo, entre visualización y visualización, 30 barridos para que aproximadamente me dé 990 milisegundos. Entonces lo que hace el micro es hacerlo tan rápido que engaña a nosotros y percibimos que todo, o sea, nosotros qué haríamos en una implementación real, lo que estaría visualizando es justamente 28, 29, 30, pero entiendan que esto es multiplexación, simplemente encender en determinado momento un display y visualizar sobre ese display lo que me interesa. Por eso decía que hace un momento que también puedo colocar display alfanuméricos y utilizar la misma técnica de multiplexación y ahí empezar a rotar mensajes.
Bueno, decíamos, son aplicaciones. Los códigos ASCII se pueden visualizar, trabajar. Algunos ejercicios. Y como siempre, muchas gracias por su dedicación, por su interés al curso. Se despide de ustedes Olger Erazo de la Cruz. Hasta una próxima ocasión.